El futurismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en Italia entre los años 1906 y 1944. Al hablar de este movimiento artístico es inevitable pensar en el contexto histórico, atravesando así la Primera Guerra Mundial que se dio entre 1914 y 1918. El movimiento futurista es inaugurado por Tommaso Filippo Marinetti en el año 1909, cuando publica el Manifiesto Futurista en el diario francés El Figaro. Tommaso Filippo Marinetti era un escritor y un poeta que al publicar este manifiesto resalta las ideas de acción, de lucha, el peligro, la temeridad y el movimiento agresivo. Esto es porque reacciona contra el estatismo del arte anterior, influenciado por los nuevos inventos y además por el mundo de ciudad. Filippo Tommaso Marinetti afirmaba que los automóviles, por ejemplo, eran muchísimo más bellos que las obras clásicas. Él sostenía que el mal cultural estaba provocado por el arte académico. En Italia sucedía que para muchos de los artistas futuristas estaba anclada en el pasado y que era necesaria la búsqueda por el cambio. Es por eso que los artistas se van a inspirar, además del contexto de la Primera Guerra Mundial, se van a inspirar en la Segunda Revolución Industrial y por tanto van a observar la cultura europea por su invención con la tecnología y la maquinaria moderna. Tal es así que van a buscar plasmar ideas de composiciones dinámicas que van a estar atravesadas por el movimiento, la potencia, la velocidad, la luz e incluso el sonido. Todos estos conceptos dan como resultado una mentalidad más moderna que para ellos es sinónimo de juventud. Marinetti tenía predilección por la lucha, amando así el peligro constante. Para él, la lucha es sinónimo de belleza. La glorifica como símbolo de patriotismo, de militarismo, destrucción de anarquía e incluso refuerzo de convicción. Tengamos en cuenta que muchos de los artistas que conformaban este grupo de futurismo fueron partícipes de guerras mundiales. Con lo cual, el futurismo no es sorpresa que estuviera a punto de convertirse en un partido político. Tal es así que termina alineándose a las ideas fascistas de Mussolini, siendo posteriormente el brazo cultural de esta doctrina. Al observar las composiciones futuristas, podemos ver en la pintura la influencia del estilo cubista. Sucede que la figura se fusiona con el medio, tendiendo a cierta abstracción de la imagen, pero sin descuidar los conceptos básicos del movimiento, la velocidad, el sonido y todo aquello que me remite a la invención de la tecnología y la maquinaria. Sin embargo, esta tendencia a la abstracción hace que se desmaterialicen un poco los objetos. Y esto da cierta idea del paso del tiempo. Volvemos al concepto de la velocidad. La influencia cubista va a estar dada por la geometrización de la imagen, por esta fusión de la figura con el fondo, como bien dijimos anteriormente, así como este efecto en degradé que pareciera que da como resultado una iluminación múltiple, que es lo que sucedía con el cubismo. El cubismo, al representar la figura de múltiples puntos de vista, daba como resultado una iluminación que también era multifacética. Sin embargo, este efecto degradé va a estar de la mano del uso de la transparencia. La transparencia va a servir como evidencia de esta desmaterialización, movimiento o aceleración. Podemos ver también en las composiciones futuristas el uso de la línea curva, de la línea orgánica, en función de transmitir una idea más fluida. Si yo pienso en una composición que está
formada por líneas rectas, ordenadas, ubicadas simétricamente, lógicamente me van a dar una sensación más estática. Mientras que el uso de la curva, de la línea orgánica o el choque de líneas rectas o líneas incluso quebradas me van a dar una sensación que tiene que ver con el movimiento, que es el propósito de este movimiento artístico. Además, el contraste de color va a ser un fuerte en las composiciones futuristas, ya que si yo pienso en obras como las de cubismo, en donde la paleta es más desaturada, puedo entender que la composición se ve más calma. Mientras que si yo empleo una paleta de color que es más rica y más amplia, genero mayor contraste y en consecuencia puedo enfatizar en ciertos sectores de la composición. Las líneas rectas a veces ayudan, o las líneas quebradas, a acentuar la idea de movimiento, como en la obra que tenemos en pantalla, en donde parece que se acentúa el lado hacia donde va el automóvil. En esta otra estamos viendo cómo se genera esa descomposición de la imagen, trabajando un poco lo que tiene que ver con la idea de imagen secuenciada. Tenemos también las obras de Marcel Duchamp, que nos presenta esta obra que se llama Desnudo bajando una escalera, en donde se aprecia el descenso de una figura humana, y al ver la fotografía resulta mucho más fácil asimilar qué es lo que el artista está representando, pero ni bien uno ve la fotografía entiende al instante el motivo de esta representación. La figura se desplaza hacia abajo y una manera de transmitirlo es con este choque de líneas y abriendo la forma de modo tal que se mezcle e interactúe un poco con el fondo. El futurismo siempre va a partir de la figuración, solamente que va a desmenuzar, va a descomponer un poco la imagen en función de esta idea del movimiento. Pero en sí, el fuerte va a estar en partir de la figuración, justamente porque quieren reflejar ideas que tienen que ver con la ciudad, con la tecnología, con la maquinaria, entre otras. Aquí tenemos obras de Gino Severini. Las obras se trabajan en lo que es el formato bien completas, sin dejar espacios en blanco. Se trabaja mucho óleo sobre lienzo. Y si bien se desarrolla un poco en el campo de la escultura, el fuerte va a estar en la pintura, como sucede en muchos de estos movimientos artísticos. Antonio Sant'Elia va a proyectar escenarios arquitectónicos, él era arquitecto, en donde se visualizan túneles, ferrocarriles, carreteras, aterrizajes de aviación e incluso ascensores, que son toda una novedad para la época. El futurismo va a trabajar la idea de movimiento de dos formas. Una va a ser mediante la imagen fija y otra va a ser mediante la imagen secuenciada. Esto simplemente es a modo de ejemplo, no es que la obra que estamos viendo en pantalla pertenezca al futurismo, pero sirve para explicar la idea de imagen fija. ¿Por qué? Porque una imagen fija resulta ser cuando me presenta una acción. Es una acción detenida en el tiempo, un instante, como si yo tomara una fotografía. En cambio, una imagen secuenciada me muestra el desarrollo de esa acción. Es la acción sostenida en el tiempo, por eso se habla de secuencia, que de hecho es un concepto que se trabaja también en las tiras cómicas o en las historietas, en donde la escena se va desarrollando viñeta a viñeta. Cuando uno observa esas composiciones de futurismo en las cuales la imagen se descompone o empieza a repetirse en varias ocasiones, incluso hasta formar parte del fondo, en donde la figura se abre hacia el fondo, estamos hablando de una imagen más bien secuenciada, porque justamente está desarrollando la acción.
Si bien no se puede decir específicamente que el futurismo es un movimiento artístico que se sigue desarrollando en la actualidad, porque es un movimiento que ya sucedió y ya terminó, y de hecho terminó en 1944 con la caída de Mussolini y la muerte de Marinetti. Podemos ver algunas obras de artistas contemporáneos en donde se trabaja la idea del movimiento. Por supuesto que con otras técnicas, con otro tratamiento, en donde no necesariamente la imagen aparece en ese estado más desarmado o desconfigurado, por así decirlo, pero sí toma la idea del movimiento. Y por eso me parece apropiado socializarlo. Michelle Schader es una de las artistas que trabaja con el concepto del movimiento. Ella hace pintura sobre vidrio y trabaja con varias placas. Por cada figura que estoy viendo hay una placa de vidrio que se encuentra detrás. Por ejemplo, esta obra está formada por 2 placas de vidrio. La figura que está al frente, que se presenta más nítida, está pintada sobre un vidrio rectangular y dejando un leve espacio un poquito más hacia atrás se presenta la segunda pintura. No solo se ve borrosa la figura que está detrás por la superposición de vidrio, sino que también la pincelada me puede permitir trabajar más nítida una figura que otra. Es un efecto muy interesante, es una técnica muy contemporánea y la verdad que bastante novedosa. Y claramente tenemos esta idea de la imagen secuenciada, porque vemos el desarrollo de la acción o el dejo del tiempo. Otro de los artistas que trabaja composiciones bastante dinámicas es Vincent Lowe, que trabaja imágenes fijas, pero transmite dinamismo por medio del uso de la línea. La línea es bastante temblorosa, bastante orgánica, bastante curva, siendo que la fluidez y el movimiento va a estar dado por ese recurso plástico tan básico como lo es la línea. No hay uso de color, ni mucho menos, simplemente hay uso de línea y de valor por la superposición de la misma línea. Cuanto más superpongo la línea, obtengo un valor más bajo, más oscuro, más cercano al negro. Cuanto más espaciadas las hago, obtengo valores más altos, en consecuencia más luminosos. En algunos casos la línea también ayuda a desdibujar ciertas partes, lo cual me da también idea del desarrollo de esa acción o de ese movimiento que fue. Trabaja con temáticas bastante contemporáneas y en ocasiones con personajes bastante conocidos. Y la línea además ayuda a entender el movimiento propio de la figura. Otro de los artistas que trabaja con el concepto de imagen secuenciada es Yoshitoshi Kanemaki, que trabaja en el campo de la tridimensión, en el campo de la escultura, y particularmente trabaja la secuencia más que nada en lo que son los rostros, generando un movimiento en la obra, un movimiento que está insinuado. También tenemos la obra de Nicolás Montalbetti, que toma escenarios que son más de ciudad, trabaja a partir de la pintura, una pintura más aguada que ayuda a acentuar esta idea del paso del tiempo y del movimiento, y no siempre la paleta de color es tan amplia, pero acentúa con una gama de color más intensa en donde quiere que el espectador ponga atención. Trabaja mucho escenas de ciudad, escenas del subte, estaciones de trenes. A continuación les voy a socializar algunos trabajos del nivel secundario en donde se trabajó el estilo futurista, tomando los conceptos básicos, pero llevándolo al estilo que cada uno deseaba. Se ha trabajado la idea de movimiento, la idea de imagen secuenciada o fija, la cual ha sido elección de cada uno.
Se trabajó también con una paleta de color bastante amplia, bastante saturada, para poder reforzar esta idea de los contrastes y de mayor dinamismo en la composición. Se trabajó mucho también sobre el uso de la línea, trabajando esta línea orgánica y curva, o si se trabajaba la línea recta, tratando de hacer que estas líneas choquen entre sí, ubicándolos de una manera no tan ordenada. Se ha partido de la figuración. Algunos temas han sido más de la época, reflejando esta idea de la ciudad, de la tecnología, de la maquinaria, y en otras ocasiones lo han llevado a gustos o hobbies más particulares, o incluso temáticas más contemporáneas. Al trabajarse la imagen secuenciada, se ha desmenuzado la imagen, se ha hecho una descomposición de la figura para que se relacione con el fondo directamente y lograr este dejo del tiempo. Los materiales han sido muy variados, desde pintura, acuarelas, lápices, pintura acrílica, tizas pastel. Y se ha trabajado también la idea de la transparencia para poder transmitir esta idea de desmaterialización y de movimiento. La pincelada muchas veces ayuda a acentuar esta idea de acción. Y las tizas pastel ayudan, si bien tienen colores más suaves, más tenues, a trabajar esta idea de la transparencia o del degradé de color.